Bien, como les venía diciendo, pues este es nuestro primer CIPAS. No habíamos tenido como la oportunidad de reunirnos, entonces voy a iniciar como con una breve presentación mía, unas generalidades acerca del curso. También los quiero invitar como a diferentes eventos y a las diferentes actividades que se llevan a cabo para la guía acerca de las tareas del curso. Entonces, digamos que este no es el único espacio en el que pueden aclarar dudas, sino que pues toda la red de curso tiene diferentes espacios para atender sus inquietudes. Entonces, bueno, pues para comenzar, mi nombre es Eliana Gisela Aguilera Ángel. Yo soy licenciada en química, especialista en ciencia y tecnología de alimentos, magíster en ciencias químicas y pues actualmente me encuentro estudiando un doctorado en ciencias biológicas. Pues además del curso de química general, pues he estado acompañando principalmente el curso de estructura molecular. También antes de eso estuve en el curso de química orgánica y digamos que en el laboratorio también he tenido diferentes cursos, pues todos afín con el área de química. En cuanto al curso de química general, como para contextualizarnos un poquito, yo sé que esto de pronto ya lo han visto en las web y pues lo tienen acceso desde el campus, pero quiero hacer énfasis como en algunos puntos que me parecen importantes. Primero que todo, pues ustedes saben que el curso tiene 3 créditos y que es un curso metodológico. Esto es muy importante ya que al ser un curso metodológico tiene un componente práctico que es obligatorio y que en este caso pues tiene una valoración de 120 puntos. Es presencial, se compone por 3 sesiones que ustedes deben inscribir a través del campus. Les hemos estado enviando a través del grupo en Teams, al cual todos están anexos la información acerca de un tutorial para hacer la inscripción de laboratorios por si han tenido dudas y ahorita más adelante les hago una invitación también como de una sesión de aclaración de esta parte de componente práctico. En este momento nos encontramos en la tarea 2, ya todos ustedes debieron haber presentado la tarea 1, que era un cuestionario que tenía una valoración de 25 puntos y esta tarea 2 tiene una valoración de 100 puntos. Bueno, el contenido de esta presentación incluye los eventos y actividades importantes, una introducción, las temáticas alrededor del ejercicio 1 y las temáticas alrededor del ejercicio 2. No, acá tengo un error. Eh, Primero, pues los quiero invitar al workshop que también lo compartí en el grupo de Teams. Este es un evento de ciencias básicas y pues creo que es una temática como de interés para ustedes que están en este momento cursando la parte de química general, pues son técnicas analíticas en químicas aplicadas al sector productivo. Inició hoy, sin embargo, pues todavía quedan 2 días más para que pues se inscriban. La información la encuentran también disponible en nuestro grupo de Teams. Estos son los horarios actualizados de Tutor en Línea. Tutor en Línea es un grupo en Teams, una llamada en Teams que se abre en los horarios que se encuentran aquí disponibles y pues cada uno de los tutores de la red está allí disponible para responder todas las preguntas alrededor del curso, desde cómo escribir el componente práctico o alguna duda específica acerca de alguna de las tareas, de los ejercicios, manejo de campus, etcétera. Entonces es como una amplia gama de horarios, va de lunes a sábado y como se dan cuenta desde 8 de la mañana hasta incluso 8 p.m. tenemos disponibles algunas jornadas para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues no solo me pueden escribir a mí, sino que pueden utilizar este canal de tutor en línea, porque pues a veces, pues yo tengo como unos espacios de asesoría que son pues estos miércoles en la tarde,
o los sábados, pero si necesitan en otro horario y yo no les respondo inmediatamente, pues podrían hacer uso de este canal de tutor en línea. Este es el enlace y pues también se los dejé en el grupo del Teams. Bueno, esta es la invitación a los CIPAS de esta unidad, pues se va a realizar hoy la parte de ejercicio 1 y 2 y de hoy en 8 días por el mismo enlace se va a realizar los ejercicios 3 y 4. Entonces, para que por favor se conecten también en este mismo horario de hoy en 8 días. Para estas sesiones les voy a pedir el favor de que tengan disponible una tabla periódica, su cuaderno, lápiz, calculadora, borrador. Me gusta que todos estén como haciendo los ejercicios, revisando. La mejor forma de aprender es utilizar la mayor cantidad posible de los sentidos. Entonces, si ustedes solo utilizan la vista, pues van a aprender solo algunas cosas. Si utilizan la vista y el oído, pues van a lograr integrar mejor los contenidos. Ahora bien, si además de estar viendo y escuchando la presentación, pues toman nota, eso hará que haya una mayor recordación, ¿sí? Eso les va a facilitar estudiar, por ejemplo, luego para el examen final. Bueno, esta era la sesión de la que les hablaba antes. El sábado 14 de septiembre a las 10 de la mañana va a haber un encuentro para resolver todas las dudas que tengan acerca del componente práctico. Allí pues podrán aclarar cositas de la inscripción o de pronto si tienen dudas de qué cosas deben llevar al laboratorio. Por lo general los tutores propios de cada componente práctico suelen enviarles a ustedes esa información previa a la práctica, pero pues si no sucede, podrían aclarar dudas en este espacio, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque aquí ya inicio con la parte de la unidad 1. De esas generalidades, ¿hay alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono. No, señora. Bueno. No, señora. Está bien, entonces continuamos. Esta es como la primera parte de la guía que ustedes tienen para esta unidad 1. En la parte superior pues se encuentran el puntaje máximo. Esto tiene una valoración de 100 puntos sobre 500, que es el total del curso. Las fechas en las que va a estar abierta pues es del 4 de septiembre al 30 de septiembre y está compuesta por 4 ejercicios, de los cuales vamos a trabajar acerca de unidades de medida y propiedades periódicas. Este es como un recorderis de las cosas que de pronto vieron en el colegio en química general, y es como para aterrizar un poquito lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, la química es el estudio de la materia, y la materia es todo, todo lo que nos rodea, todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, ¿sí? Y esa materia tiene unas propiedades. Esas propiedades suelen clasificarse como propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son aquellas que posee toda la materia. Entonces, toda la materia va a tener una masa, peso, volumen y otras propiedades de manera general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, en este momento en mi mano tengo un objeto que tiene una masa de 300 gramos y un volumen de 800 centímetros cuadrados, ¿ustedes podrían decirme qué es? ¿Qué dice? No, no, señora. No podrían, porque esas propiedades son generales. Es muy difícil establecer el tipo de materia respecto de sus propiedades generales, pues porque toda la materia las posee. Mientras que cuando hablamos acerca de las propiedades específicas, que hace referencia a las propiedades físicas y químicas de la materia, si yo les doy mayor cantidad de detalles, es posible que ustedes puedan identificar la sustancia o la materia de la que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición, estas otras características que yo muestro a este lado, y las características químicas nos podrían decir qué sustancia es,
¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que la densidad es de 1 gramo por mililitro, que el punto de ebullición es 100 grados a una atmósfera, que congela a 0 grados las solidificaciones a 0 grados a una atmósfera, que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, ustedes tal vez empiezan a intuir de qué se trata, ¿verdad? Entonces ya estas propiedades nos pueden dar cuenta de la sustancia. Bien, algunas de estas propiedades se pueden cuantificar. Por ejemplo, la masa, volumen, peso, estas propiedades se pueden cuantificar. La densidad, punto de fusión, punto de ebullición, podemos hacer cálculos para estas características. Entonces, por ejemplo, vamos, esto ya tiene que ver con el primer ejercicio, que es la parte de unidades de medida. Cuando nosotros hablamos de cuantificar, pues nosotros necesitamos una unidad de medida. Sería muy difícil que yo les dijera que en este momento tengo en mi mano un lápiz y que ese lápiz pesa 4 Marías. Entonces ustedes no tendrían ni idea a qué se refiere 4 Marías. Por eso se requiere unas unidades de medida que estén, por decirlo de alguna manera, unificadas. Entonces ustedes pueden hablar de que mi lápiz pesa 3 gramos aquí y en China, y como esas unidades de medida pues están tan generalizadas, pues puede que nos entiendan en cualquier lugar del mundo, porque estamos utilizando estos sistemas unificados. Claro, los sistemas de medida en realidad se desarrollaron en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Por eso es que nosotros encontramos, por ejemplo, unidades de medida diferentes y necesitamos hacer conversiones. Entonces, a pesar de que tenemos un sistema internacional de medidas y es como lo más aceptado, sí vemos que hay algunas que también son muy conocidas y tenemos que aprender a hacer las conversiones entre ellas para poder tener un conocimiento amplio de este tipo de manejo de las unidades en diferentes textos o en diferentes ejercicios. Si hablamos del Sistema Internacional de Medidas, pues estas son las básicas, ¿sí? Entonces, para longitud es el metro, para masa es el kilogramo, para tiempo es el segundo, para corriente eléctrica nos dice que el amperio, temperatura es Kelvin, cantidad de sustancia mol, intensidad luminosa candela. Y estos son los símbolos. Sin embargo, pues si yo les digo a ustedes que tengo 500 gramos, ustedes saben que es una unidad de masa. Entonces, como eso es un ejemplo de que hay otras unidades que también son comúnmente utilizadas y que es importante saber convertir entre ellas. En cuanto a las unidades de medida para masa y volumen, pues aquí hay como varias que encontré. Bueno, yo ahí les pongo como las páginas de donde saco la información, pero pues ustedes encontrarán otras muchas unidades de medida. Aquí también puse otras adicionales que no estaban en la imagen. Entonces, pues las unidades de masa, las más comunes, si ustedes van a la tienda y hablan de kilogramos y gramos, pues les entienden. Ya si les hablan de miligramos, ya como que de pronto el de la tienda ya se empieza a perder, pero ustedes sí saben porque ustedes han trabajado en física y química y saben que se hace conversión en otras unidades de medida. Y aquí pues hay otras diferentes como el hectogramo, decagramo, etcétera, y aquí están como los factores para convertirlos entre una y otra. Y aquí yo puse otras adicionales. Estas son más pequeñitas, son muy utilizadas de pronto en química cuando hablamos de cantidad de masa, cantidad de átomos, por ejemplo, moléculas, ya nos movemos en estas cantidades más pequeñas. Entonces, 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. 1 microgramo será igual a 1000 nanogramos. Entonces, esto es muy, muy, muy pequeño.
un nanogramo es igual a 1000 picogramos. Entonces, esto ya cuando hablamos de picogramos, ya estamos hablando de cosas muy pequeñitas. Y esta unidad también la puse acá porque una cosa es la libra comercial, que por facilidad, por practicidad, la redondean a 500 gramos, y otra cosa es la libra que nosotros, el real valor de libra que nosotros debemos utilizar para los cálculos analíticos, que es este, 453,592, porque nosotros sí estamos haciendo el cálculo a nivel analítico, por lo cual es necesario utilizar el valor correcto, no el valor comercial. Aquí ya para la parte de volumen, pues igual hay unos conocidos, pues aquí dentro de estos de pronto el litro y el mililitro, pues comúnmente los encontrarían, los otros ya menos utilizados, pero si los requerimos, pues debemos hacer la conversión, y aquí están los factores. Y aquí pues tengo otros pequeñitos que no estaban. Un mililitro es igual a 1000 microlitros. Entonces, estas unidades de microlitros son utilizadas ya en pequeñas cantidades a nivel de química analítica. Entonces, sí, dentro de su pensum tendrán que ver química analítica, pues utilizarán mucho las unidades de mililitro, microlitro. Este es importante que lo tengan en cuenta, a veces se confunden con esto. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces, si yo tengo 1000 mililitros, tengo 1000 centímetros cúbicos. Si tengo 800 mililitros, tengo 800 centímetros cúbicos. Eso es exactamente igual la medida. Entonces, si yo tengo que ir, por ejemplo, de mililitros a litros, este lo tenemos acá, pero si yo lo cambio a centímetros cúbicos, pues será exactamente igual. 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro, para que tengan en cuenta esa unidad que a veces los confunde. Y bueno, un decímetro cúbico son 1000 mililitros y un metro cúbico son 1000 litros para las conversiones. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ahora, de esas unidades básicas o esas propiedades básicas como la masa y el volumen, que dijimos que los tenían toda la materia, también pueden haber unas propiedades derivadas. Entonces, una de esas propiedades derivadas, que es una propiedad específica, es la densidad, que ya es la relación entre la masa y el volumen. Las unidades de medida que se suelen utilizar son estas. Entonces se expresan los gramos sobre centímetro cúbico o los gramos sobre mililitro o kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre litro o gramos sobre mililitro. Entonces esas son como las unidades de medida que se suelen utilizar para expresar la densidad. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿O se te abrió el micrófono? Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Ospina, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos. Yo quería que usted me hiciera el favor de explicarme al momento de despejar la fórmula, por ejemplo, cuando se vaya a hallar masa y cuando se vaya a hallar volumen. Bueno, la ecuación se despeja matemáticamente igual que cualquier ecuación. Entonces, por ejemplo, si tú tienes esta unidad que está dividiendo, pues pasaría a multiplicar para despejar en este caso la masa. Entonces, si tú quisieras saber la masa a partir de la densidad, aunque creo que no hay ningún ejercicio así, simplemente te quedaría que la densidad, este que está dividiendo, pasa a multiplicar por el volumen, te daría el valor de la masa. Entonces, así sería como la forma de despejar. Ahora, si quieres el volumen, entonces igual, este que está dividiendo pasaría a multiplicar y te quedaría que el volumen por la densidad es igual a la masa, y luego este que está multiplicando pasaría a dividir y te quedaría igual que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿Sí? Entonces es como el manejo matemático normal de una ecuación. ¿Claro? Sí, señora, gracias.
Bueno, con gusto. Bien, entonces ahora en cuanto a la temperatura. Hay 3 escalas de medida de temperatura, que son como las que utilizamos, que son Kelvin, que es la del Sistema Internacional, Celsius, que es la unidad de medida de temperatura que utilizamos nosotros aquí, Fahrenheit, que es como muy utilizada en Estados Unidos. La escala de Celsius, parto por acá pues porque es la que nosotros utilizamos, nuestros termómetros y demás están ajustados a Celsius y es como la que mejor entendemos, pues se refiere como a los puntos de cambios del agua. Entonces, por ejemplo, aquí dice que punto de congelación del agua son 0 grados Celsius y el punto de ebullición del agua que son 100 grados Celsius y ahí fácilmente nosotros como que nos ubicamos en la temperatura en grados Celsius. Kelvin, que es como ya desde la parte analítica y de la parte conceptual de temperatura, ya nace esta escala que realmente tiene el cero real o cero absoluto. Recordemos que la temperatura se define como la cinética o la medida de la cinética de las partículas y cuando nosotros hablamos de un cero absoluto sería como la ausencia como de esa cinética, de ese movimiento, que no hemos podido llegar hasta ese cero absoluto, ¿no? Porque ya sabemos que la materia tiende a estar como en ese movimiento, en esa entropía. Entonces, esta escala de Kelvin es más utilizada como desde la física y la química para poder explicar esos fenómenos, ¿no? Y pues como les decía, Celsius es la que más utilizamos nosotros y Fahrenheit pues se utiliza más en Estados Unidos. O sea, aquí no sé si ya tienen las formulitas y si no, pues las pueden copiar como para hacer las conversiones. Aquí está para hallar Celsius, para hallar Fahrenheit, para hallar Kelvin y es como simplemente reemplazar y listo. Bueno. Eso es en la parte de temperatura. Y como para practicar un poquito lo que venimos hablando, entonces tengo este ejercicio. Entonces me gustaría que aprovecharan el cuadernito, el lápiz que tiene ahí la calculadora e intentáramos resolver este ejercicio. Entonces me van diciendo cómo les va dando, ¿no? Les voy a ir escribiendo acá como los factores de conversión que necesitamos. Entonces, partimos de un volumen de 50 litros y nos están pidiendo metros cúbicos y mililitros. Entonces, recordemos que un metro cúbico es igual a mililitros. Y un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer el segundo. Yo utilizo factores de conversión, me parece que es una forma ordenada de presentar los cálculos. Entonces, en un factor de conversión uno lo que hace es pues escribir el valor que tiene, que en este caso sería 50 litros, utiliza el factor de conversión, siempre se escribe abajo lo que uno quiere cancelar y arriba la unidad a la que quiere llegar. Entonces, por ejemplo, yo quiero cancelar litros, entonces voy a poner litros abajo, 1000 litros, y arriba pongo la unidad a la que quiero llegar, que es un metro cúbico. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? Pues se multiplica todo lo de arriba, se multiplica todo lo de abajo, luego se divide lo de arriba en lo de abajo. Entonces sería 50 por 1, que nos daría 50. Aquí no hay nada, entonces sería dividido en 1000. Litros con litros se cancela y ese resultado nos daría en metros cúbicos. ¿Cuánto les da eso? 0.05 Así metros es, cúbicos. entonces, exacto, tenemos 0.05 metros cúbicos. Y me imagino que el otro ya lo hicieron. ¿Cuánto nos daría el otro? Si vamos desde 50 litros hasta mililitros, sabiendo que un litro es igual a 1000 mililitros.
¿Cuánto les daría eso? En mililitros. 50.000 mililitros. Ajá, 50.000 mililitros. Entonces es como, es sencillito y queda claro el cálculo, ¿no? Yo sí les pido por favor que en todos los aportes utilicen el editor de ecuaciones. Es muy difícil identificar una ecuación cuando la escriben toda lineal o cuando utilizan otro tipo de forma de organizarla. Entonces, sí les pido que utilicen el editor de ecuaciones y de pronto se les desordena un poco el Word, pues igual lo pasan a PDF o luego lo copian como imagen, pero utilicen el editor de ecuaciones para esto. Entonces, bueno, esa es como la primera parte. Luego nos piden que pasemos 46 kilogramos a gramos y a libras. Entonces, recordemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y que una libra es igual a 453, esto es un 5, 53,592 gramos. ¿No? Es igual. El factor de conversión, parto de la información que tengo, que son 46 kilogramos. Abajo pongo ¿qué? En este caso, ¿qué pondría abajo? Un kilogramo. 1 kilogramo. ¿Por qué 1 kilogramo? Porque es la unidad que quiero cancelar. Entonces se cancela kilogramo con kilogramo y arriba 1000 gramos. ¿Y eso cuánto te da? 46.000 gramos. 46.000 gramos. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sería en el caso de las libras? Entonces, como ya tengo aquí esta unidad es de gramo, pues ya es más fácil ir desde gramos. Bueno, voy a utilizar este mismo incluso para ya, o sea, se habrán dado cuenta que mi pulso es un poquito no tan bueno. Entonces voy a utilizar, ya lo tengo acá escrito, 46.000 gramos, porque el factor que tengo va de gramos a libras, entonces es más fácil partir de los gramos. Entonces digo que tengo 46.000 gramos, abajo pongo lo que quiero cancelar, que sería 453,592 gramos. Y arriba donde quiero llegar, que son las libras, entonces una libra, gramo con gramo se cancela y eso me da ¿cuántas libras? ¿Cuánto les dio eso? 101.4 libras. ¿Sí está bien? 101, sí, 101,4 libras. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos lo que nos están pidiendo acá. Ahora dice que calcular la densidad de la solución. Entonces, ¿cómo se calcula la densidad? ¿Alguien se acuerda? Masa sobre Masa volumen. sobre volumen. Masa sobre volumen, muy bien. Entonces, Como ya tenemos tiene, que la... como, Sí, como ya dime. tiene gramos y tiene el volumen, y ahí tiene la fórmula, ya no hay que, digamos, Hacer convertir ni nada de eso. conversiones. Claro, tienes razón. Como nos la están pidiendo en gramos y mililitros, simplemente cojo los gramos que ya hallé y los mililitros que ya hallé y los pongo en la Pero ecuación. Entonces, sería 46.000. hay que también tener pendiente que a veces lo arroja en mililitros y hay que convertirlo a litros para poder hacer la densidad. Depende de la unidad que nos estén pidiendo. Como vimos acá, la densidad se puede presentar en diferentes unidades. Entonces, tienes razón, hay que estar pendiente de qué unidad nos están pidiendo, ¿sí? Si no nos piden unidades, sino que simplemente nos dicen la densidad, la calculamos en cualquiera de estas unidades y está bien. Pero si nos dice
calcule la densidad en gramos sobre litro, es en gramos sobre litro. Y si el volumen te lo están dando en mililitros, pues tendrás que hacer la conversión. Entonces es cuestión como de leer bien el ejercicio que nos estén pidiendo. En este caso nos lo están pidiendo en gramos sobre mililitro, y a pesar de que en el ejercicio no nos dieron ni gramos ni mililitro, pues por los ejercicios anteriores ya tenemos los datos y sabemos que son 46.000 y 50.000, y eso nos da una densidad de ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? 0,92. En ese caso sería gramos sobre mililitro. 0,92 gramos sobre mililitro, que es justo lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Ajá, muy bien. Perdón, y finalmente, profe. Dime. Bueno, la dejo acabar el ejercicio y le pregunto sobre el ejercicio que yo tomé en la guía. Ok. ¿Pero tu duda es sobre algún factor de conversión de los que estamos hablando? Lo que sucede es que yo escogí el ejercicio número 3, pues aleatoriamente escogí. Y yo leo y releo y no encuentro la masa dentro del ejercicio, o sea, para hallar la masa total de la solución no la encuentro. Espérame, porque no me da la memoria para acordarme del Para secreto hallar del la densidad. ejercicio. Entonces, es el ejercicio 3. Sí, señora. Dice, a ver, ¿qué te dan? Mira, acá está la masa, 0,03 libras. De ¿Sí nitrito es de ese? sodio. Sí, profe. La Ajá. de nitrito de Entonces sodio. te lo dan en libras, tienes que pasarlo a gramos. Yo lo que hice, profe, o sea, es que estoy súper confundida con eso. Entonces yo lo primero que hice, pues digamos, fue convertir las unidades al sistema internacional. Entonces, convertí la masa, la libra en gramos. Y ya, eso es lo Lo- que te están pidiendo. Mira, te están pidiendo gramos del soluto. Ya, o sea, si ya hiciste esos eso, son los gramos del esa es la soluto. respuesta. Claro, claro, porque en una solución tú tienes dos componentes. Eso lo voy a escribir acá. Cuando tú tienes una solución, si a ti en un ejercicio te hablan de una solución, tú tienes dos componentes, el soluto Y el solvente. más el solvente. El solvente. Por convención, el soluto es aquello que se encuentra en menor cantidad. En tu caso es el nitrito, o sea, ese es como el compuesto que está dentro de lo macro que es la solución, ¿sí? Entonces, ese es tu soluto y ahí te están dando la masa en libras del soluto. Entonces, solo tienes que hacer la conversión, ¿listo? Sí, sí, señora. Y para la densidad, Igual, pues la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, tienes que tomar la masa en gramos y tener el volumen en la masa total de la solución, ¿cierto? la masa total. Y, Tomas la masa, y en ese caso, la masa total yo la sacaría de sumar el nitrito más los gramos de carne. no, no. Ahí tomas, o sea, para esa densidad, tomas la masa que hallaste De al hacer la soluto, conversión. Solo el soluto. Ajá. Sí, solo la masa de soluto. sí. Esa es la parte que no, porque yo buscaba pues la masa total de la solución, no la masa del soluto. No, está dado desde esa conversión que haces. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Listo. Entonces, continuamos aquí. Ya aclarado esta parte de masa, volumen,
y la relación que es masa-volumen para dar los valores de densidad. Entonces, continuamos ya con la parte de temperatura. En este caso nos dan los valores en grados Celsius y nos piden convertirlos a grados Kelvin o a Kelvin. En realidad no se utiliza el previo de grados para las unidades de Kelvin. Entonces, en el caso de Kelvin es igual a los grados Celsius más 273,15. Es como la diferencia que hay entre las dos escalas. En este caso, ¿cuánto les daría si son 65 grados Celsius? ¿Cuántos Kelvin les darían acá? $338,15. 338,15. ¿Listo? Eso es, ¿a todos les dio lo mismo? Sí, profe. Sí, señora. Perfecto, entonces estas son como un ejemplito rapidito de los ejercicios y luego pasamos a una unidad que es un poquito más compleja y que a veces nos suele causar un poquito de dificultad. Entonces la idea es que ustedes la comprendan bien para que en los ejercicios más adelante no tengan dificultades con esta unidad y es la mol. Entonces, como no, los átomos y las moléculas son tan pequeñas, o sea, son tan pequeñas que nosotros no las podemos ver. En una gota de agua nosotros tenemos miles de moléculas de agua y pues mucho más si hablamos de la cantidad de átomos de oxígeno o de la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces hablar de eso en cantidades macroscópicas, entonces como decir que tengo tantos miles de millones de moléculas o decir que tengo tantos miles de millones de átomos es muy difícil, son unidades muy difíciles de manejar. Entonces, se creó una unidad que fuera más fácil de manejar y de aquí surge la mol. Y así como necesitamos una unidad de medida de referencia para cada una de las anteriores mencionadas, entonces así como para la masa utilizamos el kilogramo y tenemos una referencia de cuánto es un kilogramo y un kilogramo es lo mismo acá que en cualquier lugar del mundo, pues de la misma manera se necesita una referencia para la unidad de mol. Y la referencia que se tomó es la cantidad de átomos como hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. Esa es la referencia, ¿sí? Esa es la referencia que se tomó. Y desde ahí, pues se logra calcular la cantidad de átomos, moléculas, partículas o lo que sea que yo esté cuantificando. Y a esa unidad la voy a llamar mol. Es aproximadamente 6 por 10 a la 23. ¿Qué significa ese 6 por 10 a la 23? Que estos 23 que son ceros a la derecha. ¿Se acuerdan de notación científica? Si es positivo, son ceros a la derecha, o sea que el número es gigantesco, ¿sí? Un número grandísimo, porque tiene 23 ceros a la derecha. ¿Mm? Mientras que si fuera menos 23, serían a la izquierda, o sea, sería un número muy pequeñito. Pero en este caso están diciendo que es aproximadamente 6 por 10 a la 23. Entonces, si yo les digo que tengo un mol de chocorramos, ¿cuántos chocorramos tengo? Aproximadamente. ¿6 por 10 a la 23? 6 por 10 a la 23 chocorramos, ¿sí? Entonces, es para que ustedes puedan hacer como un análogo de las otras unidades de medida que estamos viendo respecto de este que es la mol. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo 1 gramo de algodón y que tengo 1 gramo de hierro, ¿qué pesa más? Pesan igual. Lo mismo, Pesan igual. Lo mismo. Peso. La diferencia es Exacto. la cantidad. Exacto. Entonces,
voy a tener la misma masa porque estoy diciendo que tengo 1 gramo de algodón y 1 gramo de hierro. Diferente si yo les digo qué volumen ocupan, eso ya es otra pregunta. Entonces, lo mismo, así como 1 gramo de hierro puede pesar lo mismo que 1 gramo de algodón, lo mismo puede pasar con la mol, ¿sí? Yo puedo tener 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, pero que sería una mol. O sea, yo les puedo decir, tengo una mol de hidrógeno, pero también les puedo decir que tengo una mol de moléculas de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuántos átomos o diátomos de hidrógeno tengo aproximadamente. 6 por 10 a la 23. Exacto. ¿Y cuántas moléculas de agua aproximadamente? Pues lo mismo, 6 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, es para que ustedes se vayan haciendo un imaginario de que es una unidad de medida, como las otras, para que la vayan incorporando poco a poco. Entonces, se utiliza esta unidad de medida para entender la cantidad de átomos que podemos tener, ¿sí? Y esta unidad de medida se utiliza para calcular la masa atómica y la masa molecular. Aquí nos compete la masa molecular, que será la suma de los pesos atómicos que conformen una molécula. Ejemplo, el peso molecular, aquí se me fue ácido sulfúrico porque es el ejemplo que va después, perdón, del agua. El peso molecular del agua, lo voy a corregir acá de una vez. Entonces va a ser la suma de sus pesos atómicos. El hidrógeno pesa 1, aproximadamente 1, ¿no? 1 gramo por cada mol. Y el oxígeno, 15.99 gramos por cada mol, es lo que estoy mostrando acá. Entonces, como tengo 2 átomos de hidrógeno, lo que hago es 1 por 2, eso es igual a 2, más el peso del oxígeno, como es solo 1, pues solo 15,99. Quiere decir que el peso del agua es 17,99 gramos por mol, o aproximadamente 18 gramos por mol. Ahora lo van a hacer ustedes. Ahora sí, para otro compuesto. Entonces, aquí tenemos la tabla periódica, en sus tablas periódicas también lo pueden buscar. Entonces, necesitamos, para el compuesto que vamos a hacer el ejercicio, la masa atómica, unidades de masa atómica o gramos por mol del sodio, que son 22,98. Esto es aproximadamente 23. Entonces, tomemos 23 por practicidad. El azufre, que es 32,06, digamos aproximadamente 32. Tomémoslo como 32. Y el oxígeno, que es 15.99, lo vamos a tomar aproximadamente como 16. Y aquí está el compuesto. Esto es el sulfato de sodio. Na2, es decir, 2 átomos de sodio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Hagan el cálculo, por favor. Dijimos que el sodio pesa 23 y hay 2. El azufre pesa 32 aproximadamente y hay 1. Y el oxígeno, que pesa 16 y hay 4. Cuando hacen esta operación completica, al sumar esto más esto, ¿cuánto les da? A mí me da 146. Creo. 142. 142, sí, revisa algo, de pronto cogiste algún decimal, ¿sería? Porque sí es 142 gramos por mol. ¿O alguien le dio otra cosa diferente también? Pasé mal el peso del azufre. También me dio Sí, algo. 42. 42.
142, sí. Y la otra parte del Sí, da ejercicio nos dice, 142. sí, 142, perfecto. Entonces, y la otra parte del ejercicio nos dice que pasar 450 gramos a moles. Entonces utilizamos este factor de conversión. Abajo lo que quiero cancelar. Lo que quiero cancelar son gramos, entonces pongo 142 gramos abajo y arriba donde quiero llegar, a moles. Entonces, una mol. Gramos con gramos se cancela y la respuesta me da en moles. 450 por 1, pues da 450, divide en 142. ¿Cuánto les da eso? 3,16. 3.16. Sí, creo que aproximadamente 3,17, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, porque da Y 3,1690. 16.90. Perfecto, perfecto. Entonces nos está dando lo mismo. Y este es el cálculo para hallar la cantidad de moles. Si yo no tengo los gramos, pues necesito hacer conversión a gramos primero porque esto lo tengo en gramos por mol. Entonces, si esto no está en gramos, pues hago la conversión como lo vimos antes. Bueno, entonces atentos a las unidades. Y si no hay ninguna pregunta del primer ejercicio, paso al ejercicio 2. Profe, dice que se deben representar solamente los resultados en notación científica, ¿cierto? Depende. Lo que pasa es que en el caso de algunos ejercicios, no es necesaria la notación científica porque el resultado da un número entero, ¿sí? Pero pues si tú tienes un resultado como este o un 0,0012, pues esto sí, pero, o sea, por ejemplo, esto, pues no lo puedes representar, no vale la pena intentar representarlo en notación científica. Esto sí, entonces esto sí puedes decir 1,2 por 10 a la, entonces miras cuántas veces corriste la coma, 1, 2, 3 veces por 10 a la menos 3, ¿sí? Ok. O sea, los que ¿Vale? tengo con Entonces, decimales. sí. Exacto, los que tienes con decimales, porque si no te da algunos aportes donde como que se esforzaban por tratar de poner algo en notación científica que no justifica ponerlo en notación científica. La notación científica surge para evitarse escribir números como este, ¿sí? Pero pues si no se justifica, no. Si no se justifica, pues pues no se usa. Se usan los casos en los que es necesario. Bueno. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a la parte de propiedades periódicas. Un recorderis rápido de la parte de tabla periódica. Siento que es un poquito más fácil porque es algo que vieron más en el colegio. La tabla periódica pues tiene unos grupos que son los números que encontramos acá arriba. Los elementos se pueden subdividir en representativos, que serían aquí estos que ven con los números romanos, y también se acompañan con la letra A. Y estos otros son los de transición que también se pueden acompañar con la letra B. Así las columnas son grupos y las filas constituyen los periodos que van pues del 1 al 7. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el azufre, podemos decir que se encuentra en el grupo 6A porque es representativo y en el periodo 3. Entonces, esa es como la ubicación y es como algo que tienen que identificar. Las propiedades periódicas varían dependiendo de la ubicación en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven que dice bloque S, bloque D, bloque P, bloque F, son los subniveles de energía en los cuales se encuentra ubicada la configuración electrónica de los elementos que se encuentran en esos grupos. Y como la configuración electrónica habla de la cantidad y la distribución de los electrones de los átomos, pues eso hace que tenga características físico-químicas diferentes, ¿sí? Entonces, un recorderis rápido, recordemos que el átomo, pues tiene un núcleo positivo,
con protones y también tiene neutrones, que son, pues no tienen carga, y luego tiene unos niveles de energía. Esta es una representación muy rústica de un átomo, ustedes ya habrán visto imágenes de las representaciones que hacen ahora, y esos niveles de energía pues van a diferenciar los electrones, las capas donde se encuentran los electrones. Entonces, este bloque S pues tendrá sus electrones muy cerca al núcleo, que son los subniveles más cercanos, luego los P que están más lejanos, luego los D que serán átomos mucho más grandes y finalmente F, ¿no? Entonces, entre más grande sea el átomo, pues va a tener unas características físico-químicas diferentes. Bueno. En la tabla periódica, pues ustedes van a encontrar diferente información. Ya vimos dónde se encuentra la masa, que la tomamos de acá arriba. Y estos numeritos en los cuales se organiza la tabla periódica, que son estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, pues son el número atómico que se representa con la letra Z y hace referencia al número de protones que tiene el átomo. Entonces, ¿qué hace diferente es un átomo de hidrógeno de un átomo de helio? Pues según esto que les acabo de decir, que el átomo de hidrógeno tiene un protón y que el átomo de helio tiene 2 protones. Si yo les digo que estos átomos están neutros, ¿cuántos electrones tienen que tener? Uno. Es decir, si es el hidrógeno tendría que tener 1, porque Dos. la carga El positiva helio, tiene dos. que 1 y ser 2. exacto. Las cargas positivas y negativas tienen que ser iguales. Entonces, si el carbono está neutro, tiene 6 protones, es Z igual a 6, tiene 6 protones y tiene que tener 6 electrones. Desde aquí saco la configuración electrónica, cómo están ubicados los electrones dentro de mi átomo. Y para eso se utiliza este diagrama de Müller, lo suelen llamar, para la parte de configuración electrónica, que me dice como en qué lugar está ubicado el átomo, el electrón dentro del átomo, perdón. Entonces tenemos 7 niveles de energía, que si ustedes recuerdan son los mismos periodos, que son 7, que son las mismas filas dentro de la tabla periódica, y dentro de ellos tenemos subniveles. Yo cuando estaba explicando esto en colegios a los chicos, les decía que hicieran de cuenta que era como el apartamento del electrón. Entonces, que en el primer piso solo había un apartamento donde podían vivir 2 personas, mientras que en el segundo piso habían 2 apartamentos, que en este solo había una habitación y cabían 2 personas, pero en este hay 3 habitaciones. Entonces ustedes se acordarán por allá de los orbitales, y en el P hay 3 orbitales, porque a cada orbital solo le cabe un par de electrones. Como aquí caben 6, tienen que haber 3 orbitales o 3 habitaciones, según mi ejemplo, para que quepan los 6 que hay. ¿Sí? Y acá en el caso de D es un apartamento más grande. Como caben 2 personas por habitación, ¿cuántas habitaciones tendrían que haber en este piso? ¿Qué dicen ustedes? 5. Ajá, entonces tendrían que haber 5 orbitales para que nos quepan los electrones, los 10 electrones que caben en D. ¿Listo? Esto es un recorderis de cómo es lo de la parte de configuración electrónica. Bueno, se acaba un ejemplito. Un ejemplito. Tenemos un carbono con un Z igual a 6, o sea que tiene 6 protones y por tanto 6 electrones. ¿Dónde viven? ¿Dónde están ubicados? Están ubicados entonces en el 1s2, 2s2, 2p2. ¿Cómo se usa esto? Por las cabezas. Entonces, 1s2, ya cabe la cabeza, voy a la cola. 2s2, ya cabe la cabeza, voy a la cola. 2p, y como son solo 6, entonces no necesito más, aquí hay 2. 2, 4, 6. Entonces, esa es la configuración electrónica. Si fuera gráficamente, pues ya sabemos que en P hay 3 orbitales y pues solo se están ocupando 2 parcialmente. Los orbitales siempre se llenan así, de uno en uno. ¿Sí? Como las bucetas, si se han dado cuenta que cuando una buceta está sola,
la gente se sube de a uno, se empiezan a llenar de a uno, y ya cuando no hay más donde sentarse de a uno, ahí sí empiezan a sentarse de a dos. Eso se le llama aquí aparearse. Entonces, después de que se llena aquí, por ejemplo, empiezan a aparearse. Antes no. Se llenan de uno en uno. El recorderis también hay. ¿Y cuál es el último nivel de energía? El último nivel de energía en la configuración electrónica es el número más grande, que en este caso es 2. Entonces tenemos que el último nivel de energía del carbono es el 2. ¿Y cuántos electrones hay en el último nivel de energía? 4. 4 electrones hay en el último nivel de energía. Y a esos electrones que se encuentran en el último nivel de energía se les llama electrones de valencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los electrones de valencia? Son esos electrones que al encontrarse en el último nivel de energía están disponibles para formar los enlaces. ¿Qué son los enlaces? Pues son esas uniones químicas que existen entre los elementos para formar compuestos. Entonces, esos electrones que están ahí, electrones de valencia, son los que van a formar enlaces para formar compuestos. Entonces, ustedes van a hacer la configuración electrónica del oxígeno y del cloro y me van a decir cuáles son los electrones de valencia. Bueno, entonces, como ya nos queda poquito tiempo, hagan el del oxígeno y yo les ayudo con la del cloro. Bueno, que es la más larga. Entonces, cloro es Z igual a 17. Entonces, empezamos en la cola hacia la cabeza, sería 1S2, seguimos 2S2, cola 2P6. 2P6, 3S2. Ajá, muy bien. ¿Qué sigue? 3P6, 3P6. 4S2. 4S2. Y ahí completa los 18, Espérame porque creo que nos 3, pasamos 16. 3 de 10. 3S1. Aquí es 5, ¿no? Porque mira, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, ¿qué? 3, En el último sería 3P5, profe. 3P5, sí, nos pasamos. 3P5 porque son 17. ¿De acuerdo? Sí, señora. Listo. ¿Cómo les quedó el del oxígeno? Díctenme. 1S2, Ajá. 2S2 y 2S2. 2P4 en el último nivel. Sí, Y señor. 2P4. Muy bien. Ahora, alguien dígame cuáles son los electrones, cuál es el último nivel de energía en el cloro y cuántos son sus electrones de valencia. Electrones de valencia en el cloro y aquí los electrones de valencia en el oxígeno. En el cloro, el último 9. nivel sería 3P7. Sería 3. Profe, una pregunta. Dime. Ahí en ese último nivel de energía del cloro aparece 3P7 y ahí es 3P5. Ay, me dijiste 5 y yo escribí, tú mismo me dijiste 5, Sí, ¿cierto? sí, Yo sí, escribí sí. 7, perdón. Me distraje un segundo, es 5, si no nos da la cuenta. Listo, ahora sí. Sí, señora. ¿Cuántos son los electrones de valencia? Es que estaba pensando en los electrones de valencia. Hay electrones de valencia serían 7. 5 y 5, 2, 7, sí. 5 y 2, 7. 7. Ajá. ¿Y en el oxígeno? 4. 6. Serían 4 y 2, 6. 4 y 12. Recuerden que hay que tener en cuenta todo el nivel, ¿sí? Todo el nivel. Todo el nivel abarca esto, ¿sí? Puede que en algunos elementos solo haya uno, ¿sí? Termine así, por ejemplo. Pero en este caso sí son los dos, entonces son 6. Entonces esos son los electrones de valencia. Y aquí dice que se pueden representar mediante un símbolo de Lewis. Les voy a mostrar la tablita. Entonces se pueden representar así. ¿Sí? Entonces aquí se ven los 7 que tiene el cloro y se representan así. Y acá se ven los 6 que tiene el oxígeno. Esta tablita también la pueden encontrar por ahí disponible en internet. Esos son los electrones de valencia. Y también hablamos de los números de oxidación. Los números de oxidación hacen referencia a la carga con la que trabaja un
un átomo dentro de un compuesto. Me pasé, ya son las 7:01. ¿Me dan 5 minutos más para terminar? ¿Sí tenemos Sí, el tiempito? Ok. Entonces, Señora. aquí está la tablita de los números de oxidación con los que podría trabajar los elementos. Sin embargo, hay unos más comunes que otros. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno en la mayoría de los compuestos suele trabajar con +1. El oxígeno en la mayoría de los compuestos suele trabajar con -2. Y los representativos tienen como unos números de oxidación como claves para trabajar. Entonces, por ejemplo, los del grupo 1 suelen trabajar con 1. Los del grupo 2 suelen trabajar con 2. Y recuerdan que aquí los representativos era el 3, 4, 5, que estaban en números romanos, 6, 7 y 8. Profe, una pregunta. Sí, Dime. profe. Devolviéndonos, qué pena que no le pregunté en el momento, pero devolviéndonos a esa parte donde nos explicó la parte del grupo y periodo. Yo tengo que, digamos, hay un ejercicio que nos pide determinar grupo y Grupo y periodo. periodo. Sí, Sí. en ese yo puedo poner, digamos, necesariamente tengo que ponerlo así como con la notación en números romanos o la puedo poner así en números. La puedes poner en números arábigos, pero sí Sí. les estoy pidiendo que me escriban si son representativos o de transición, porque quiero estar segura que entienden la diferencia. ¿Sí? Ah, bueno, listo, profe, vale, gracias. Bueno, entonces, este que es el grupo 3 de los representativos suele trabajar con 3. Este que es el grupo 4 suele trabajar con números pares, 2 y 4. Este que es el número 5 suele trabajar con números impares. El 3, el más común es el 3 y el 5. Este que es par suele trabajar también con grupos pares. Los más comunes son 2 y 6. Y este que es impar suele trabajar con todos los impares, 1, 3, 5 y 7. Entonces, esto que les estoy señalando es como lo que más van a encontrar en los ejercicios. Sin embargo, pues ahorita en el ejercicio pueden escribir todos los números de oxidación del elemento que les están pidiendo o pueden mirar cuál es el número de oxidación que corresponde al compuesto. Por ejemplo, ¿cómo lo hallo? Les dije que en el oxígeno la mayor cantidad de veces trabaja con -2, en este caso -2. Y el hidrógeno por lo general trabaja con +1. Y este lo pueden hallar por diferencia, porque en total tiene que darle 0. Entonces, ¿cómo así por diferencia? Entonces, 3 por -2, ¿cuánto les da? 1. -6, Menos ¿cierto? 6. 3 por -2, -6. Y tienen Ah, ok. +1. ¿Qué número les falta aquí para que esto les dé 0? 5. 5, Cinco, sí. ¿cierto? Entonces quiere decir que el nitrógeno trabaja con +5. ¿Listo? Y aquí traía otro ejemplito que era con el ácido sulfúrico, que quería que lo hicieran. Si quieren, inténtenlo ahí rapidito para no pasarme tanto en tiempo. ¿Cómo les da? ¿Cómo les quedó? Fue una pregunta, el hidrógeno trabaja con -1, ¿sí? +1 -1. aquí y Y el -2. oxígeno -2. Es Ajá. decir, que de oxígeno habrían 8 electrones. 4 por 2, -8 Menos 8. cargas Menos 8. negativas. Ajá. Menos, Y 2 por 1, 2 cargas positivas. trabajaría el azufre con 6 positivas. Con +6, sí. Aquí debe estar la respuesta, sí. +6 y eso nos da 0. Entonces, esa es como la forma de hacerlo. Y como, pues obviamente están trabajando en mis grupos, para mí es válido que pongan o todos los números de oxidación con los que trabaja el elemento, que son los que les mostré en la tabla, o me gustaría mucho más, incluso que pusieran los números de oxidación con los que trabajan el compuesto, porque así yo estaría segura
de que comprendieron esto que acabamos de ver acá. Bueno, pero las dos están bien. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Una Lo que no pregunta. estaba referenciado, dame un segundito, les doy la referencia. Lo que no estaba referenciado está en este libro que está en Campus. Lo pueden consultar, entonces las tablitas y definiciones las encuentran aquí. Y ya, ahora sí, ¿qué preguntas tienes? No, ya no, ya confirma acá. Ah, Una ok, pregunta. bueno. Dime. Esta grabación queda, o sea, esto queda grabado. Lo que pasa es que Sí, yo entré está grabado y queda en el de comple- grupo. Pero recuerden que todos están en el grupo de Teams, ¿no? Entonces, Ah, apenas colguemos, la grabación queda ahí. Sin embargo, yo luego la saco y también se las comparto, puede ser por el foro o por correo para los que tengan acceso directo también. Sé que algunos no usan continuamente el Teams, entonces también les queda. Entonces, incluso Profe, ya mismo, sí, dime. una pregunta. CIPAS tiene algún puntaje y si cómo ponemos la asistencia o no hay asistencia. Ustedes realizan una inscripción a través del campus y ahí mismo hacen la parte de la asistencia.